Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en el complejo arte de la mediación. Tenemos delante un análisis detallado, muy exhaustivo, de las técnicas que emplean los mediadores. Y nuestra misión es entender bien cómo estas herramientas, estas estrategias, ayudan a desatascar conflictos y a construir acuerdos. Sí, es un mundo fascinante. El texto describe la mediación como un proceso flexible, sí, pero que depende mucho de estrategias concretas, ¿no? El mediador no es un mago, vamos. Para nada. Es un profesional que aplica un método. Necesita habilidad comunicativa, y esto es crucial. No juzga ni da consejos. Es un trabajo de mucha sutileza. Y desde el principio, algo que me llama la atención es la importancia que se le da a la comunicación no verbal, casi antes que a las palabras. Absolutamente. Es que antes de empezar a hablar en profundidad, el lenguaje corporal del mediador ya está enviando mensajes. Su postura, la mirada, todo debe proyectar apertura, neutralidad. Claro, el objetivo es crear ese espacio seguro del que hablas. Eso es, donde las partes se sientan acogidas, no evaluadas. Y esta comunicación no verbal es vital no solo para el mediador, sino también para captar las emociones que las partes no dicen con palabras. Y hablando de comunicación, el análisis distingue varias fases o tipos. Menciona una comunicación informativa al inicio, como más unidireccional, quizás. Sí, más clara y directa al principio. Luego viene una fase introspectiva. Ahí se exploran más los sentimientos, los mensajes desde el yo. Vale, Después, una constructiva, ya enfocada en escuchar para construir soluciones. Y finalmente la colaborativa, buscando acuerdos donde todos ganen. interesante. Incluso sugiere una táctica que llaman el tercer lado, que es dirigir las preguntas al mediador para bajar la tensión directa entre las partes. Curioso. Sí, es una forma de, digamos, enfriar un poco el ambiente si está muy cargado. Cada fase necesita un enfoque distinto, claro, y ahí está la habilidad del mediador. El saber qué usar y cuándo, ¿no? Exacto, porque depende, y depende enormemente del estado emocional de las partes. A veces no están listas para ciertas preguntas, o para empatizar. No puedes forzarlo. Claro, por eso se insiste en que el mediador debe entender de estrés, de cómo afrontamos el conflicto. Fundamental. Pues entremos, si te parece, en esas técnicas verbales. La escucha activa. Suenan básico, pero el análisis la describe como algo muy profundo. No es solo oír, es una disposición total, con todos los sentidos, para captar el mensaje completo, lo verbal y lo no verbal, para entender las actitudes, los sentimientos que hay debajo, ¿Y cómo se demuestra esa escucha activa? pues con señales muy claras. Un contacto visual adecuado, que conecte pero sin invadir, una postura corporal orientada hacia la persona que muestre interés, un tono de voz firme pero a la vez acogedor. Entiendo. Y las expresiones faciales también son clave. Moderadas, coherentes con lo que se escucha. Es una forma de decir, estoy aquí, de verdad, intentando comprender. Vale. Y una vez que escuchas así, activamente, vienen otras herramientas, como la clarificación. Sí, para asegurar que todos entienden lo mismo, para concretar significados. Es súper útil si hay diferencias culturales o de idioma, por ejemplo. Claro. Y las preguntas. El texto insiste mucho en que siempre tienen una finalidad. No se pregunta por preguntar. Nunca. Las preguntas son herramientas muy poderosas. Pueden ser cerradas, de sí o no, para confirmar datos rápido, ¿Vale? o abiertas, que son las que invitan a explicar, a desarrollar ideas, a explorar sentimientos. Esas dan mucha información. Y luego están las circulares, que esas me han parecido muy interesantes. Sí, son muy útiles. Ayudan a las partes a ver el conflicto como desde fuera, ¿sabes? Como un sistema, a entender cómo lo que uno hace afecta al otro. Y eso puede flexibilizar posturas que estaban muy rígidas. Tiene sentido. También se habla de preguntas hipotéticas, como la famosa pregunta milagro, esa de, si mañana despertaras y el problema hubiera desaparecido, ¿qué notarías diferente? Esa es genial. Ayuda a visualizar un futuro sin el conflicto. Enfoca la mente en las soluciones, en las necesidades satisfechas y no tanto en el problema en sí. Abre posibilidades. Y junto a las preguntas, otras técnicas como la paráfrasis Sí, repetir lo que ha dicho alguien con tus palabras, para confirmar que has entendido bien. o la remarcación, que esta también me parece fascinante. La remarcación o el reencuadre, sí, consiste en tomar una frase, a lo mejor muy negativa o un ataque, y reformularla. Quitas la negatividad y destacas la necesidad o el sentimiento positivo que puede haber detrás.
Entiendo, es como limpiar la comunicación, ¿no? Centrarse en lo constructivo. Exacto. Y bueno, también está la lluvia de ideas para generar opciones sin juzgar. Muy útil si hay un bloqueo. Y luego pasamos a técnicas más de acción directa. Se habla de la confrontación y del juego de inversión de roles. Uf, la confrontación suena delicada. Y lo es mucho. Consiste en señalar con muchísimo cuidado una discrepancia. Quizás entre lo que una persona dice y lo que hace, o entre dos cosas que ha dicho. Claro, hay que hacerlo sin romper la neutralidad ni la confianza. Exactamente. Requiere mucho tacto para no parecer que estás acusando. Y el juego de inversión de roles pide a una parte que intente ponerse en el lugar de la otra, sentir lo que siente. Es potente para la empatía, pero no siempre es fácil de aplicar. Depende del momento. Y volvemos a lo no verbal, pero ahora como técnica activa del mediador. El aspecto personal, cuidado pero neutro. El uso consciente de la mirada. Las pausas, los silencios. Sí, los silencios son importantes. Dan espacio para procesar, para pensar. La postura también, que transmite interés y calma. Los gestos moderados, incluso la sonrisa. Cálida, pero sin pasarse, que sea genuina. Todo comunica, está claro. Todo. Y todo esto, las palabras, las acciones, los silencios, está impregnado de emociones. El conflicto es, por naturaleza, emocional. Sí, eso es evidente. Las emociones son impulsos para actuar. Activan respuestas fisiológicas, cambian nuestra forma de razonar. La mediación tiene que gestionar esto, sí o sí. Y aquí la empatía es la reina. El análisis la diferencia muy bien de la simpatía. No es estar de acuerdo, sino conectar con cómo se siente el otro, ¿verdad? Comprender su vivencia desde dentro. Precisamente, el mediador debe ser empático, sentir esa conexión y además tiene que intentar cultivarla entre las partes. Es la llave para que empiecen a entenderse de verdad. Fundamental. Incluso cosas como la disposición del espacio influyen. Que el sitio sea acogedor, la distancia justa entre todos, que nadie se sienta en desventaja física. Y la legitimación. Reconocer que ambas partes tienen capacidad, tienen poder para influir en la solución. Vale, pues hemos repasado un montón de técnicas, verbales, de acción, no verbales, emocionales. Queda claro que mediar no es solo seguir un guión, exige una sensibilidad y una capacidad de adaptación enormes. Sin duda alguna. Y todo este análisis nos deja con una reflexión final interesante, creo. Si estas técnicas requieren tanta habilidad técnica, tanto conocimiento, pero a la vez una comprensión emocional tan profunda. ¿Qué pesa? Claro. ¿Qué es más decisivo en un mediador realmente eficaz? ¿La formación? ¿Lo técnico? ¿O esas cualidades más personales? La intuición, la inteligencia emocional. ¿Puede una cosa compensar la falta de la otra? Buena pregunta. Sí, es algo sobre lo que seguir pensando, la verdad. Da para otra charla.